Hoy vamos a ver cómo las crisis te posicionan. En otras palabras, cómo Dios usa las crisis para llevarte a otra dimensión, a otro nivel. A veces cuando estamos viviendo crisis en nuestra vida, pensamos que le damos el protagonismo al diablo y pensamos que el diablo nos quiere, porque el diablo lo quiere matar, usted sabe eso, ¿no? Sería mentira decirle que el diablo quiere bendecirlo, el diablo quiere destruirlo. Pero a veces nos enfocamos tanto en la crisis y no entendemos que la crisis es un instrumento que Dios usa para sacarnos de nuestra área de comodidad y llevarnos para un lugar mejor. Hay gente que tiene crisis en su vida en diferentes áreas, tuvieron una crisis en el trabajo, lo botaron del trabajo y se quedan enfocados en la crisis, eso, me botaron del trabajo y no entiendes que Dios que lo está transicionando a un mejor trabajo. Amén. Para los que amamos a Dios, dice la palabra, todas las cosas nos ayudan a bien. Si todas las cosas me ayudan a bien, la crisis simplemente es un escalón para llegar a otro mejor nivel. Pastor, qué sé yo, me botaron de la casa, me quedé sin trabajo. Otra mala noticia, sí, ayúdeme, otra mala noticia. Es que vino alguien en mi casa y se enfermó y todo eso. Simplemente es una oportunidad para Dios glorificarse en tu vida. Lo vimos los que fueron al retiro. ¿Cuántos fueron al retiro pasado? En la dinámica que hizo la pastora, ¿se acuerdan de José? Cómo la crisis fue usada por Dios para llevarlo a un mejor lugar. Pero cuando estamos pasando por la crisis, no pensamos que viene un mejor lugar, pensamos que vamos a morir en la crisis. La crisis para el cristiano es un momento donde Dios nos prepara para ir a un mejor destino. Amén. Vamos a ver, ya la pastora habló de José. En el retiro vamos hoy a estar con Pablo. Cómo Pablo pasó por crisis. Busque en su Biblia, si usted lee eso, le bendigo su vista. Hechos 21, 27 al 36. Busque en su Biblia. Las pantallas son para las personas que no tienen Biblia, o sea, los que vienen por primera vez, ¿oyó? Así que si usted viene por segunda vez, tiene que pasar por la librería. Ok, Hechos 21, 27, 36. Vamos a ver cómo Dios usó una crisis en la vida de Pablo para llevarlo a un destino mejor. ¿Está conmigo? Leemos entonces en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Cuando estaban por cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano. Y usted va a ver cómo esto se relaciona con usted. Seguimos. Dando voces, varones israelitas, Judá. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Porque antes habéis visto con él, en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó al pueblo y apoderándose de Pablo, le arrojaron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Usted estuviera peleando, estoy predicando y me meten preso. Y procurando a ellos matarle, se le avisó al tribunal de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Somos alborotados los cristianos, ¿verdad? No es alborotado, sí es alborotado. Tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces, llegando al tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas, y preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud, unos gritaban una cosa y otros otra. Y como no podía entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando que muera. Vamos a ir un poquito al contexto. Ok, Pablo estaba predicando el evangelio. La gente se molestó porque Pablo estaba predicando el evangelio y empiezan a golpear a Pablo y arrestan a Pablo. Lo hemos dicho muchas veces, nadie soportaría que le caigan a golpe en la calle por predicar el evangelio. Diríamos, no es la voluntad de Dios. Dios no va a llevarme para que me golpeen y para que me escupen. No creo que sea la voluntad de Dios. Sin embargo, Pablo fue condenado de alguna manera porque estaba predicando el evangelio. Y el evangelio confronta. Dile que está a tu lado, el evangelio confronta, no soba. La predicación del reino fue tomada como un mensaje contrario a las costumbres de los ciudadanos y la ley de aquel tiempo. Lo que Pablo predicaba golpeaba fuertemente a la estructura de gobierno que había en aquel momento.
Ellos decían, no, Pablo está predicando contra nuestras costumbres y tradiciones y contra la ley que está establecida. Y arrestan a Pablo por eso. Hay que meter preso a Pablo porque Pablo se está sujetando primeramente a Dios antes que la ley o el Estado que contradecía lo que decía la palabra. ¿Aló? Estas palabras desataron para unos judíos de Asia, según lo que acabamos de leer, desataron en la multitud que quería apedrear a Pablo. Cuando las autoridades del momento actuaron, tomaron a Pablo y empezó un proceso de Dios para que el propósito de Dios llegara a partir de esa cárcel. ¿Cómo se iba a cumplir el propósito de Dios en la vida de Pablo? A través de la cárcel, a través del sufrimiento. Muchos están pasando por sufrimientos hoy en día y no entienden que están en el proceso de Dios. Que la manera como Dios lo va a llevar a lo que Dios le ha prometido pasa por la prisión, y usted sabe lo que le estoy hablando en su vida, pasa por la prisión, por la amargura o por las cosas que está viviendo. Pero decimos, esa no puede ser la voluntad de Dios. No, cuando Pablo es preso, el Señor se le aparece en una de las tantas defensas de Pablo y dice, Pablo, cálmate, quédate tranquilo que estoy contigo. Le dice el Señor a Pablo, aguanta, que es necesario que parezcas. Es necesario que vivas toda esta aflicción, porque esta aflicción te va a llevar a predicar mi evangelio y establecerlo en toda Roma. Y pasó todo eso. ¿Qué puedes estar atravesando tú en este día? ¿Qué puedes estar viviendo que tú dices, no creo que Dios quiera que yo esté soportando esto? No creo. Somos difíciles de someternos a los procesos de Dios. Somos difíciles y no entendemos que si estamos en la mano de Dios, si usted no está en la mano de Dios, bueno, tiene rollo porque usted no sabe quién lo dirige, ¿no? Pero si usted está en la mano de Dios, usted tiene que saber que todo lo que pasa en su vida es porque Dios lo permite, que el enemigo no tiene poder ni autoridad para regir su vida. Que su vida la rige Jesucristo. Y que lo que va a pasar a usted, simplemente Dios lo va a usar para bendecirlo a usted más adelante. Amén. Seguimos. Entonces, viendo la causa de la óptica de Dios, estaba siendo aprovechado toda esta circunstancia de dolor para posicionar a Pablo. Dios le había dado una promesa a Pablo que iba a predicarle al pueblo y a los reyes. Y a todos los que estaban en autoridad. Y la manera como Dios iba a hacer eso en Pablo era a través de la prisión. Porque Pablo, y lo vamos a ver ahorita, empezó a defenderse y lo mandaban de un juzgado a otro. Y cada vez que iba a un juzgado, predicaba la palabra de Dios. Y había una convicción de pecado, había todo un mover del Espíritu Santo. Pero ¿cuántos en las crisis podemos predicar de Dios? ¿Cuántos en las crisis pueden decir, Dios sé que mi Redentor vive y que de esta me va a librar como me ha librado de otras? ¿Cuánto podemos entender eso? Pero somos más fácil de decir, Dios me tiene que sacar de esto. Tú no puedes orar para que Dios te saque de su propósito. No puedes orar para que Dios te saque del camino que tienes que atravesar. El camino de dolor, si te toca atravesarlo, tienes que atravesarlo. Si no lo atraviesas, eres un desobediente hacia Dios. Tú tienes que ser obediente con Dios, aún hasta la muerte. Porque aunque si vas obediente con Dios hasta la muerte, esa muerte va a producir vida sobre tu vida. Amén. Esa muerte va a traer esperanza. Amén. Ok, esto nos habla de que el apóstol Pablo estaba entendiendo un poco lo que Dios quería hacer. Había una óptica sobrenatural de Dios. El problema de los cristianos hoy en día es que no entendemos la óptica de Dios, cómo Dios está obrando. Como no tenemos mucha comunión con Dios muchas veces, no sabemos qué es lo que está pasando y no sabemos si Dios está en ese proceso. Pastor, oré por mí porque me están humillando y me están pisoteando. Y no es la voluntad de Dios que me pisoteen. Vamos a jurar tu orgullo para ver si es la voluntad de Dios. Y tú dices, pero ¿por qué yo oro, Señor, para que Dios me libre de ese menosprecio que tienen conmigo y esa pisada que tienen conmigo? Y mientras más oro, más me pisan. Es que tu oración te coloca en la perspectiva correcta, te coloca en el lugar correcto. Tú dices, Señor, ¿qué hagas tú? ¿Cuántos han orado para que Dios cumpla su propósito en su vida? Ay, Dios santo, algunos han orado por eso. Cuando tú oras por eso, entonces Dios te coloca ahí. Y entonces la respuesta está es que hay orgullo. ¿Y tiene que ser qué? Pisado. A nadie le gusta eso, ¿verdad? No. Y mientras más te moleste, más te van a pisar. Y mientras más te duela, más te viene. ¿Sí? Así que es mejor entender cuál es la visión de Dios de lo que está pasando.
Ok, en el versículo 36 que leemos ahorita decía, porque la muchedumbre del pueblo venía a traer gritando que muera. La muerte de Pablo no era cualquier muerte. Si Pablo moría, no solamente estaba muriendo un hombre que amaba a Jesús, estaba muriendo un hombre que tenía una revelación que traer para nosotros. Yo no sé, le pido a Dios que me dé la habilidad para que usted me entienda. Ok, cuando tú mueres sin conocer el propósito de Dios, moriste pues. Y es malo y toda la cosa, no moriste en el tiempo que tenías que morir. Pero tengo una buena noticia. Cuando tú conoces el propósito de Dios en tu vida, y tú crees ese propósito de Dios y luchas por ese propósito, el enemigo no puede tocar tu vida hasta que tú cumplas el propósito de Dios. No vas a morir hasta que cumplas el propósito de Dios para tu vida. Pero si vives la vida sin propósito y sin sentido, tu vida no tiene por qué estar. Uy, ¿qué dijo, pastor? No tiene sentido. La vida tiene sentido cuando somos parte del ejército de Dios y conocemos el trabajo que estamos haciendo para Dios. Amén. Era la posición de Pablo. Pablo estaba tranquilo. Antes que pasara todo esto, mucho atrás habían llamado a Pablo y decía, Pablo, el Espíritu nos hace sentir que te vienen prisiones, que te viene ta. Y Pablo dijo, no solamente prisiones, que me mate. Pero Pablo estaba parado, a lo mejor hasta retando a la muerte, porque Pablo sabía que conocía su propósito. Y si conocía su propósito, Pablo sabía que Dios no iba a permitir que el maligno le tocara, porque él sabía lo que tenía que hacer. Alguien está conmigo en esta mañana. Si tú sabes cuál es tu propósito en el reino y lo estás haciendo, el enemigo no te puede tocar, porque tú estás cubierto por el Señor. Sabes hacia dónde vas. Sabes que hay un pueblo que Dios ha preparado para que le lleve la palabra. Sabes que hay un mensaje que tienes que dar. Si tú estás consciente de eso, nada te puede tocar. Nada te puede tocar. Tú puedes estar escuchando, no me acuerdo quién decía eso, un testimonio aquí en la iglesia, no sé qué predicador, ¿usted se acuerda de eso? Que si el avión no se puede caer porque hay un hombre de Dios en el ¿quién era, mi amor? Ok, Dante que ven en el avión de Luis Palau. Dante que decía, el avión no se puede caer porque hay aquí un hombre de Dios que conoce su propósito. Cuando un hombre de Dios está en un lugar, las cosas no pueden venir contra ese hombre de Dios. Nuestra vida está escondida en Dios. Y Pablo lo golpearon, la gente quería matarlo, pero y lo bofetearon. De hecho, uno de las autoridades que le metió una cachetada a Pablo, y Pablo le volteó y le dijo que Señor, y le lanzó una ahí. No sé si fue en la carne o en el espíritu, pero Pablo le lanzó, o sea, no le pegó, sino que le respondió que el Señor te bofetee y no sé qué más. Algo le dijo blanqueado, no sé si fue ese buco blanqueado, algo le dijo blanqueado. Léaselo, Hechos 22, 23, 24, 25, 26. Ahí está la prédica de hoy, todos esos. Ok, pero hablaba de eso, de saber tu posición. ¿Por qué los cristianos se aburren en iglesia? Porque no conocen su propósito. ¿Por qué la gente deja de buscar a Dios? Porque no conoce su propósito y cree que estamos llamados solamente para sentarnos y aplaudir. Estamos llamados para manifestar el reino de Dios. Amén. Estamos llamados para que en nuestro trabajo la gente conozca de Dios. Aleluya. Seguimos. Ok, entonces Pablo no podía morir porque había un trabajo apostólico que él tenía que hacer. El enemigo ha desatado una guerra real en estos tiempos, aquellos que llevan un mensaje y un propósito claro establecido. Si tú no tienes mensaje, no tienes propósito, bueno, lleva la vida como la llevas. Tu vida no tiene sentido. El sentido de la vida no está basado en los logros personales ni en el dinero. El sentido de la vida está basado en saber cuál es el propósito de Dios para nosotros. Nosotros nacemos realmente cuando Cristo entra en nuestra vida y conocemos el propósito para que fuimos creados. Y por eso los títulos humanos se derriten delante de Dios. Y lo que era importante para nosotros deja de ser importante porque descubrimos el propósito para que hemos sido llamados. Hay un cambio total en nuestra vida. ¿Está conmigo? Vamos a ver cómo Pablo se fue posicionando. Lo primero que hace Pablo es que lo llevan ante el tribuno. Lo tiene en la pantalla. El tribuno era un magistrado elegido por el pueblo romano para defender su derecho. Los magistrados era como hablar hoy de una comisión de derechos humanos o algo así. Un lugar donde fueron a acusar a Pablo. El apóstol Pablo fue llevado ante ese juzgado para defender su causa y explicar los motivos de su mensaje. ¿Por qué tú predicas eso? Porque vivo para eso. Gracias.
¿Por qué tú predicas eso? Porque vivo para eso. Pablo responde, porque para esto he sido llamado. Y miren lo que ellos querían meter preso a Pablo. Miren lo que dice la palabra. Y ellos empiezan a decir, dice, quita de la tierra a tal hombre porque no conviene que viva. ¿Qué estaba diciendo el tribuno? No sabemos por qué, pero no nos conviene que vivan. La Biblia no nos dice que por qué no les convenía. Simplemente de la gente que estaba en autoridad, en el gobierno de aquel momento decía, quítale la vida a Pablo porque no nos conviene que esté vivo. ¿Cuánta gente no te quiere echar del trabajo y no sabe por qué? Sino simplemente hay algo dentro de él que dice, no te conviene que ella esté aquí o no te conviene que él esté aquí. ¿Por qué? Porque la naturaleza de pecado que está en sus corazones les habla y le dice, ella es mala, él es malo, no conviene que esté con él porque hay algo de ti, la verdad de Cristo, que le confronta. Yo creo que eso que le hablaban de Pablo no conviene que esté vivo. Así hablan los demonios hoy en día de nosotros. Cuando tú llegas a un lugar, los demonios empiezan a hablar, no, llegó, no conviene que ella esté aquí, no conviene que ella esté aquí, no, llegó, qué sé yo, llegó Mildray, llegó Joana, llegó Mario, yo no sé, cualquiera de ustedes llegó Rita, y dice, no conviene que ella esté aquí, tenemos que hacerle la vida imposible, tenemos que hacer que se vaya, no nos conviene que ella abra su boca. Eso es poderoso. Qué triste cuando viene y la falsa religión o la falsa espiritualidad se acerca y te dice, nos conviene que tú estés aquí. Eso es triste. Cuando el mundo te aplaude y te reconoce. Yo creo que le estoy hablando a gente que el diablo no lo soporta. Amén. Que el diablo no lo quiere ver ni en pintura. No quiere ni conseguirse con su sombra. Y llega un momento, y llegó el nuevo Oscar restaurado y redimido por la sangre de Cristo, y pisa un lugar, y todos por dentro dicen, no nos conviene que Oscar esté aquí, no nos conviene. Son los demonios que no les conviene. ¿Sabe? No podemos tomar los asuntos como asuntos personales, son asuntos espirituales. ¿Sabe? Entonces el demonio dice, no te conviene. Entonces dice, tampoco me conviene. No, yo me quedo ahí. Y te voy a demostrar que el Dios que yo tengo es más poderoso que los demonitos que tú tienes adentro. Amén. ¿Por qué no le convenía? Porque sabían en su interior que Pablo tenía un mensaje poderoso, que podía establecer principios que iban a revertir el pecado que había en sus corazones. Por eso la gente no le conviene que tú estés en ciertos lugares. La gente no le conviene que hombre de Dios esté en autoridad. Satanás levanta un ataque destructivo de las esferas bajas a la más alta para poder intimidar y paralizar el avance del plan de Dios. Dilo lento, ya lo digo lento. Satanás lanza un ataque para intimidar y para paralizarte, para que no avances al lugar que Dios tiene para tu vida. Y Dios quiere promoverte a una mejor posición en tu trabajo para que puedas predicarle a todos y todo eso. Y de repente la gente empieza a lanzarte ataque para paralizarte. Y como no le demos hermatía espiritual a la cosa, decimos, Dios no quiere que yo esté aquí, Dios es un Dios de paz y Dios no quiere que esté en esto. No, hermano, Dios es un Dios de paz, pero con el enemigo tenemos contienda siempre. Si usted tiene paz con el enemigo, venga y acepte la oración de fe y vaya a primeros pasos con Karen Mesa. Con el enemigo no tenemos paz. Al enemigo no le conviene lo que hay en nosotros. Entonces, ¿qué hace el diablo? Nos paraliza, nos intimida y dice, yo no soporto esta pela, yo no soporto esta presión. No, tú soportas esta presión y la que venga la vas a soportar porque Dios está contigo. Tienes que soportar la prueba para que seas aprobado. No puedes estar huyéndole a los conflictos espirituales. Tienes que confrontarlo. Lo que huyes para no confrontar, no estoy hablando de tentación sexual, eso fue ayer, pero cuando le huyes a los demonios, ellos se engrandecen sobre tu vida. No, es que en el baño como que alguien me ve y brinca por el otro lado, el diablo se engrandece sobre tu vida. No, mira cómo lo tengo. Y lo toco un poquito, sé que el área de la enfermedad, lo que toco la salud y deja de orar. ¿A cuántos el diablo no ha paralizado? A muchos. Dile a dos, no te dejes paralizar por el diablo.
No te dejes intimidar, dile, vamos, con autoridad. No te dejes intimidar. No te dejes intimidar. Ok, después que pasaron del tribuno, no pudieron conseguir nada a Pablo. Que esta es la paz de lo que sabemos que nuestra conciencia está limpia. Que usted se me puede revisar y no me van a conseguir nada falso. Malo es cuando usted sabe que tiene su manto arropado. Que no me haga una auditoría del Espíritu Santo, dirán algunos. Después del tribuno no consiguen a Pablo nada y lo llevan al concilio. El concilio era una junta o congreso eclesiástico para deliberar y decidir sobre materias de dogmas y disciplinas. Vamos a Hechos 23, nos habla de eso. Entonces Pablo, notando que una parte eran de los seduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos. Se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos y la asamblea se dividió. ¿Qué hizo Pablo? Pablo vio que había fariseos y saduceos, y vio que algunos creían en la resurrección, otros no creían en la resurrección, y Pablo se paró y dijo: yo soy fariseo de fariseos, y empezó a hablar, y ellos empezaron a discutir, y vino disensión sobre ello. Y no pudieron tocar a Pablo. Cuando el apóstol Pablo llega ante el concilio, se defiende contundentemente contra las acusaciones, y predica y habla de Jesús glorificado, y de Jesús resucitado. Y eso trajo entre los que lo juzgaban confusión. ¿Y qué quiere decir con esto, pastor? Le quiero decir que cuando Dios está con usted, Dios va a poner palabras en usted y sus enemigos van a quedar confundidos. Y se les va a olvidar que peleaban era contigo, porque ya hay tanta confusión entre ellos, y le hace las historias de las batallas de Israel. Es maravilloso ver cómo entre ellos mismos se echaban cuchillos y el pueblo de Dios le pasaba por un lado y no lo tocaba nada. Amén. Esa es una promesa que tenemos para nosotros. Nuestros enemigos van a ser confundidos. Van a ser confundidos. No te va a hacer falta darle una patada. Ellos mismos se la van a dar y van a caer delante de los pies de Jesucristo. El Señor, después del concilio, el Señor se le aparece a Pablo y le da ánimo y le dice que el proceso iba bien y que el testimonio de él debía ser establecido. Usted se imagina, lo llevaron preso, lo pasaron de aquí para allá, le han dado más palo que a una gata ladrona. Lo han golpeado mucho, y se le aparece el Señor y dice: el Señor me va a decir que me va a liberar y me va a romper y me va a sacar de aquí y me va a dar un mejor trabajo donde no nada más voy a tener que pintarme las uñas y más nada. El Señor dice que me va a poner una mansión donde me van a... Usted empieza pensando eso. No andes con ideas locas en la cabeza. El Señor se le agradece a Pablo y dice: mira, quédate tranquilo, toma ánimo que todavía falta. Quédate tranquilo, yo estoy en el proceso, todo va a estar bien, solo tienes que aguantar. A veces pensamos que Dios no nos habla en los procesos. Lo que pasa es que no nos dice lo que queremos escuchar, pero Él está en el proceso. Es más fácil, viene dos y le digo: mire, le digo, usted, el Señor dice que aguante, y el otro dice: el Señor dice que va a salir mañana, y te dice: el pastor se equivocó en la palabra, ¿vale? El otro tenía razón. Y no es así. Dile que está a tu lado: no es así. Ok, normalmente algunos de los procesos en los que Dios ha introducido a la iglesia no los entendemos al principio de cómo Dios lo está haciendo. Dice: yo no entiendo esto, pero empiezan a suceder cosas y en el proceso Dios va mostrando lo que va a hacer. Pero cuando empezamos los procesos no entendemos lo que está pasando. Dice: parece que vino un terremoto a mi vida y perdí todo, y Dios no está conmigo, y para qué lo acepté, no lo hubiese aceptado, no me hubiese quitado nada. Y la gente empieza con aquellos tremendos problemas en su alma y no entienden que Dios está acomodando. Para establecer una nueva estructura, Dios tiene que romper la vieja estructura. Amén. La casa que tenías era una casa podrida, vacía y llena de demonios, y Dios le dio mandaria a esa casa y la está construyendo nueva. Amén. Así que no andes con eso: ay Dios. Los sistemas del mundo te llevan a esclavitud y a muerte. El sistema de Dios te lleva a vida. Ok, después de eso, Pablo sigue, pasó del concilio y ahora lo llevan ante el gobernador. ¿Vio? Ya Pablo lo está jugando en otras dimensiones, ¿no?
Hoy lo llevan ante el gobernador Félix. Hemos visto cómo pasó. Primero, ¿por qué pasó? Por el tribuno. ¿Sí? ¿Aló? Ay, Dios. 1, tribuno. Diga conmigo, 1, tribuno. 2. Ok. 3. Gobernador. Lo llevan ante el gobernador Félix y tratan otra vez de hacer que Pablo esté ahí. Y Pablo dice, bueno, otra oportunidad para predicar. Y le tocaron la tecla a Pablo. ¿Qué pasó? Y Pablo, es que estaba predicando a Jesucristo resucitado. Y cuando Jesús, y le echa la historia a todos. Pablo le echa la historia, le dice, porque yo era fariseo de fariseo y no sé qué más. Y perseguía a los cristianos. Y iba caminando y me conseguía a Jesús. Y le echa toda la historia de su conversión. Como esos cristianos apasionados que necesitamos hoy en día, que le digan, dime la hora. Y usted dice, la hora, el sistema de la hora fue creado bajo este sistema y no sé qué más, pero Dios tiene control de los tiempos. En la Biblia existen 3 tiempos. Existe el kairos, existe el tiempo perfecto de Dios. Eso era Pablo, un apasionado por llevar el Evangelio de Cristo. Quiera Dios que muchos de ustedes, todos mejor, se levanten a llevar el Evangelio de Cristo. Que la gente que no le pregunte ni la hora, porque de todo te saca un mensaje y te revela a Cristo resucitado. Amén. Y te pregunta, ¿cómo está la delincuencia? Y te dice, no, está grave, sí, pero ¿sabes alguien que me cuida? Se llama Jesucristo, la sangre de Cristo está conmigo. Y usted empieza a contar los testimonios. ¡Amén! ¡Amén! Empieza a hablar de Jesús. Y alguien le dice, no, pero es que tengo un familiar que está enfermo. Y tú, como tienes tu poco de testimonios de las sanidades que han habido, y si no lo tienes, te prestamos el de la pastora. Y te dicen, mira, yo voy a una iglesia en la Florida, ¿no? Y en esa iglesia, la pastora es bella, joven, eso lo diría yo. La pastora, y tenía una mandarina, ¿no? No lo exagero, no digo un melón, ¿no? Porque sabe que para evangelizar esa gente exagera. Y tenía una mandarina en la cabeza, y cuando fueron a ver, le iban a operar y todas las cosas, y ella oró por Dios y desapareció la mandarina. Así que vente a la Florida el martes que viene, que vamos a orar por ti para que desaparezca. Grábate eso en la tabla de su corazón. Dios pone tiempo y ocasión para llevar su palabra. Lo que pasa es que nosotros no entendemos los tiempos. Y dice, ese es un fastidioso que me pregunta la hora siempre. No, libéralo. En el nombre de Jesús. ¿Está conmigo? Vamos a Hechos 24, 5, 6. Porque hemos hallado que este hombre es una plaga. Mira lo que decían de Pablo. Porque hemos hallado. Oye, ¿a quién de ustedes le puedo decir plaga sin que se ofenda? Porque hemos hallado que este hombre es ¿qué? Una plaga. Eso fue frente al gobernador. Estaban acusando a Pablo y lo estaban acusando de plaga. Este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Intentó también profanar el templo y prendiéndole, quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. ¿Qué dice el mundo? Eres un fastidioso. Ese es un fanático. Puro la Biblia. Es un radical fastidioso. Usted ve a la fiesta que hay en el infierno. No quisiera ni acercarse. Ok, pasan del gobernador, el gobernador Félix no consigue y lo llevan ante el César y el rey. Fue pasando por cada poder del Estado. ¿Aló? Y a cada poder del Estado lo confrontó con la verdad bíblica. ¿Está conmigo? Al final llega ante el César y el rey. Pablo llega al César y el rey, pues el caso no puede ser resuelto por los otros entes de gobierno y los judíos. Por tanto, la cosa llegó hasta el rey, donde también el apóstol tuvo oportunidad clara para soltar el mensaje del reino al mismo rey Agripa. El rey Agripa le pregunta, Pablo, cuéntame, ¿por qué estás preso? Es que yo predicaba de Jesucristo resucitado. El mismo que se me apareció cuando yo era fariseo de fariseos. Y empezó a darle toda esa prédica. A veces usted lee el libro de los Hechos y dice, pero ¿por qué Pablo cuenta tantas veces su conversión? Es que le estaba predicando a la gente. ¿Aló? Y el rey decía, este hombre está loco.
Y los testigos, porque había un grupo de testigos que iban acusando a Pablo, y donde Pablo llegaba, ellos llegaban a decir, no, lo estamos acusando por esto, no, es libre, lo estamos acusando por esto. Los testigos estaban verdes de escuchar el mensaje de Jesucristo. Ya sabían el chiste que iba a decir Pablo, ya sabía cómo iba a hablar, pero Pablo estaba seguro de su fe. Cuando tú estás seguro de que el Dios que sigue no es de plástico ni de plastilina, donde quiera que estés viviendo lo que estés viviendo, no te avergüenza del Evangelio, porque es poder de Dios. Cuando no estás seguro, tú cambias el discurso. No, lo que pasó fue que yo no sé qué fue lo que pasó. Dile que está a tu lado, estamos viviendo la misma historia. El enemigo está ciegamente buscando torcer y dar muerte a los diseños bíblicos y espirituales que Dios tiene en este tiempo para nosotros. Las tropas del reino están siendo atacadas fuertemente por el enemigo. Y nosotros no podemos dejarnos doblegar por el enemigo. No podemos dejarnos influenciar por el enemigo. No podemos dejar que el espíritu de intimidación nos influencie. Tenemos que respetar a las personas, pero tenemos que decir lo que dice la palabra de Dios. No podemos doblegar nuestra fe a ningún sistema. Nuestra fe está basada en Jesucristo. Y aunque muramos por Jesucristo, esa es nuestra fe y nuestra creencia. Amén. Ayer hablaba y lo vuelvo a repetir. No podemos creer en la libertad de género, la libertad de ¿cómo se llama esto? Libertad, no, que la gente pueda ser homosexual y todo eso. Libertad de orientación sexual. No queremos en eso. ¿Qué lo establece? Lo pueden establecer, pero está violando el principio bíblico. Y yo me someto al principio bíblico. Y el principio bíblico me dice que Dios creó hombre y que Dios creó mujer. Dios no creó nada incompleto. Dile que está a tu lado, ponte serio. ¿Cómo yo digo esas cosas, vale? Y ustedes que me hacen caso. Ok, escuche esto. Dios el Padre ha elegido a hombres y mujeres en la tierra, como los que están en Levántate y Resplandece, para que como el apóstol Pablo confronte las fuerzas espirituales, llamadas tribunos, concilios, gobernadores y reyes. Son 4 demonios, 4 principados, ¿aló? Que tenemos que luchar contra ellos y tenemos que quebrarle las patas en el nombre de Jesús. Amén. ¿O le tiene miedo a los principados? No, los principados, dice la palabra, preciso es que él reine hasta que haya puesto a sus enemigos encima de su cabeza, debajo de sus pies. Amén. No importa cuál sea el precio, lo que debemos visualizar es el propósito de Dios. Dejemos nuestras comodidades y levantémonos como tropas de los santos que están en esta tierra. Deja la comodidad, pierde, no importa que pierdas todo lo que has tenido, pero tu seguridad tiene que estar en Cristo. El enemigo te está atacando para que no cumplas el diseño de Dios. Ese es el enemigo. En tu vida no pueden haber 2 diseños, tiene que haber un solo diseño y un solo sistema. El sistema es el del reino de los cielos, el diseño para el cual Dios me creó. Amén. Gente como que está como golpeada. El año 2012, diga, el año 2012 es el año de posicionamiento. Me voy a convertir en un héroe de Dios en este tiempo. Yo no sé si alguien se lo creyó. Usted se puede convertir en un Pablito por ahí. Un Pablito. Todo el que se siente, uy. Y le digo, al principio se van a burlar de usted. Tengo que decirle todo, ¿verdad? Hasta las letras pequeñas tengo que decirle del contrato. Al principio se van a burlar de usted. Pero al rato te van a empezar a mandar a la gente que tiene rollo. Y digo, anda, para donde Adriana allá arriba, que esa te va. ¿Aló? Anda donde este, anda de aquel, anda para allá, no, anda donde Osvaldo, anda donde Care. Ay Dios, ustedes son muchos. La gente al principio se burla, pero después ven que en tu vida hay poder.
Mire, yo he aprendido algo. Aún los enemigos de esta casa reconocen que en esta iglesia hay poder de Dios. Aún los enemigos tuyos, por más que te odie, reconocen que en ti hay poder de Dios cuando hay poder de Dios. Amén. Dices que no la soporto, pero anda que ella te puede ayudar. Eso es la gracia de Dios sobre nosotros. Es el favor de Dios sobre nosotros. Es la presencia de Dios en nosotros. Mire, ¿a qué estamos dispuestos para cumplir el propósito de Dios en la tierra? ¿A qué estás dispuesto a hacer? Una decisión debe producir una determinación. Una determinación desata un cumplimiento. Y un cumplimiento nos posiciona en el lugar correcto para operar bajo la unción de Dios. ¿Qué precio estamos dispuestos a pagar para posicionarnos en este año 2012? Los valores van a establecer el reino de los cielos. Esto es una clave en tu trabajo. Tus valores determinan el reino de los cielos donde tú estés. La gente sabe que no puede andar con cosas locas con Mildred porque Mildred dice, esa cuenta no es así. Los valores que hacen, establecen el reino. Pastor, ¿cómo yo establezco el reino? Recógeme, por favor. ¿Cómo yo establezco el reino? Fácil, estableciendo los valores. Por los valores la gente sabe quién tú eres o no. Sí, y la gente conoce tanto los valores cristianos que si te ven tomándote 2 cervezas caletas, y soy cristiano. La gente conoce los valores. Los valores del reino se establecen cuando se ejercen. Cuando te dice, ya va, en mi carro no se monta nadie fumando. Esta es loca. Dice, no, es que nací de nuevo. Ella es diferente porque establece los valores del reino. ¿Amén? Así que los valores del reino nos van a llevar a establecer el reino. Y el reino nos catapulta a accionar en fe. El accionar provoca el levantamiento de enemigos. No me gusta que diga eso, pastor. Cuando usted acciona, el enemigo se levanta. ¿Y usted sabe por qué se levanta? Porque va a ser vencido por usted, en el nombre de Jesús. Así que no se asuste porque usted empezó a accionar, empezó a establecer el reino y de repente dice, no puedes predicar más aquí. Dice, ponte antes, dale más, que vas a caer sabroso. Amén. Porque Dios te permite que te levantes para que caigas abajo del enemigo, para que te pongas debajo de los pies del Señor. Amén. Así que no le tengas miedo a los gigantes de este mundo, no le tengas miedo a ellos, porque ellos van a caer delante de los pies del Señor. No te dejes intimidar. Los gallinas no entran al reino de los cielos, dice la palabra. Los cobardes no entrarán al reino de los cielos. Así que no se deje intimidar, no se deje manipular. Ajá. Dile que no seas gallina. Los enemigos se levantan ¿para qué? Para ser vencidos. Estamos en un tiempo de posicionarnos como santos hijos de Dios. Vamos a quebrantar estos 4 poderes y que me imagino que quieres saber cuáles son. El tribuno habla de espíritu de juicio. El espíritu de juicio tiene que caer delante de los pies del Señor. ¿Se acuerda? El primer lugar. El segundo, concilio. Habla de demonios que toman a personas que se ponen de acuerdo para dañar y paralizar en los santos diseños de Dios. Hay demonios que se mueven para que usted se paralice. Es el demonio de concilio, de paralizar y hacer que usted no pueda operar en el diseño. El demonio de gobernador. Demonio que toma lugar sobre ciudades para impedir que se establezca el reino de Dios en esa ciudad. Es un principado que declaramos que va a caer en esta mañana en el nombre de Jesús. César, símbolo de un gobierno espiritual de demonios. El gobierno espiritual de demonios tiene que caer en el nombre de Jesús de Nazaret, en cualquier esfera. El rey es el espíritu que controla bajo manto satánico de poderes políticos en las naciones. Si su poder es vencido, la nación se abre para la predicación del reino. ¿Aló? Hay que quebrantar el espíritu de manto, ¿qué dije? ¿Manto qué? Satánico de poderes políticos. Hay que echarlo fuera en el nombre de Jesús. El apóstol Pablo, después de tomar autoridad y establecer la bandera apostólica, escribe, después que venció todo esto, escribe una carta poderosa para el reino.
Después de este proceso que fue acá de Esfera, al final de todo esto, Pablo ve la victoria y escribe la carta que usted tiene en sus manos, que es la carta de los romanos. Que habla Pablo como a un ejército le habla. Y esa carta existe, lea la Biblia. Léase la carta de los romanos. Después de esta prédica va a entender un poquito más. ¿Por qué Pablo habla como habla cuando escribe esa carta? Porque había pasado la prueba y sabía lo que era obedecer a Dios. Amén. Así que vamos a quebrantar estos espíritus en el nombre de Jesús. Póngase sobre sus pies. El mundo está viviendo momentos de crisis y de hambre y de miseria. Para nosotros vienen tiempos espectaculares con Dios. El mundo está en decaída. Ahora la iglesia de Cristo va a ser el protagonista de todo lo que viene adelante. Amén. Nosotros con Jesucristo podemos ser protagonistas. Los mejores capítulos de tu vida los vas a cumplir con Jesucristo. No podemos seguir siendo espectadores. Tenemos que ser protagonistas. Puedo ver que el Señor va a levantar a muchos con una pasión tremenda por llevar su evangelio. ¿Cómo nos vamos a manifestar? Cuando abras tu boca se va a manifestar el cielo. Cuando no te avergüences del evangelio se va a manifestar el cielo a tu vida. Cuando no bajes tu cabeza frente a los baales de este siglo, vas a ver la grandeza de Dios a tu vida. Toma decisiones en tu vida que te hagan manifestar el reino. No te apagues tú mismo la unción. Ábrete al proceso de Dios sobre tu vida. Quiero que repitas esta oración conmigo. Vamos a quebrantar estos poderes en nuestra vida en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Cuántos están dispuestos a reprender a estos demonios en el nombre de Jesús de Nazaret? Y usted no va a dejar que se le acerquen más nunca en el nombre de Jesús. Repite conmigo: Padre que estás en los cielos, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo renuncio, Dios, al sistema de gobierno de tinieblas. Espíritu de juicio, te vas. Espíritu de concilio, demonio que trae dominio sobre las ciudades, te vas de mi ciudad en el nombre de Jesús. Gobierno espiritual religioso, te vas de mi vida, te vas de mi ciudad, te vas de mi casa, de mi trabajo, de mi empresa, de todo lo que soy en el nombre de Jesús. Espíritu de gobierno, mantos satánicos, se rompen los mantos satánicos en el nombre de Jesús de Nazaret. Todo manto satánico se rompe ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Todo manto de tinieblas se rompe en el nombre de Jesús de Nazaret. Manto de tinieblas, encantamientos, hechicería que se habían hecho, se rompen ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Espíritu de brujería, te vas ahora, te vas ahora, te vas ahora. Magia negra, magia blanca, vengo contra ti en el nombre de Jesús y te ordeno que suelte esta ciudad, suelta nuestros hogares, suelta nuestro trabajo. Sistema de manto satánico se quema ahora en el nombre de Jesús. Espíritu de adicción, te vas ahora, te vas ahora. Todo manto satánico se rompe ahora. Encantamientos se rompen ahora en el nombre de Jesús. Se quiebran los encantamientos, se rompen ahora, se quiebran ahora. La brujería se quiebra. Los trabajos que fueron hechos contra tu vida se rompen ahora, se rompen ahora. Toma autoridad sobre la brujería que vino contra tu vida y la rompo ahora en el nombre de Jesús. Te vas, brujería, te vas, hechicería, te vas, te vas. Toda maldición que vino por brujería se quiebra ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Espíritu de brujería, te vas. Todo trabajo de brujería que fue hecho para traer enfermedad, toma autoridad sobre ese trabajo y lo quiebro en el nombre de Jesús. Es en el nombre de Jesús. Espíritu de tibieza espiritual, te vas ahora, te vas ahora, te vas ahora, te vas, te vas, te vas, te vas, te vas, te vas, te vas.
encantamiento espiritual se quiebra. Los encantamientos espirituales se quiebran. Los hechizos mentales se rompen. Se rompen los hechizos. Espíritu de intimidación, te vas. Te vas. Te vas. Te vas. Te vas. En el nombre de Jesús. Cierre sus ojos, quiero orar por usted. Padre que estás en los cielos, Dios. Pon una pasión sobrenatural en cada uno de ellos para llevar tu palabra, Dios. La misma pasión que fluía en el alma, en el ser de Pablo, Señor. Fluye sobre ellos, Dios. Quita el espíritu de vergüenza por tu palabra, Dios. Que más nadie se avergüence de tu palabra, Dios. Que se vaya la vergüenza de tu palabra, Dios, porque tu palabra no trae vergüenza. Tu palabra desata poder. Señor, pon una pasión como nunca en ellos. Pon una llama que arda, que los queme por llevar tu palabra, Dios. Pon una llama poderosa en ellos, Dios. Que ellos se enamoren por predicar tu palabra, Dios. Que ellos se enamoren, Dios, por llevar tu palabra, Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre. Oh Dios, a tu obra en su vida, Dios. Levántate, levántate, Señor. Levántate, levántate, Señor. Y huyan delante de ti